Te cuento que la primera pizza a domicilio se entregó en 1889 a la reina de Italia, Margarita de Saboya, quien la pidió. Se supone que el nombre de la pizza Margarita viene por esta reina. Farmacias Carol presenta Ya estamos de regreso con ustedes y qué bueno que podemos hablar y conversar con la doctora Dalia Granados, quien es anestesióloga y a la vez presidenta de la Fundación Provida del Paciente Quemado, y con la doctora Rosario Valdés de Romero, quien es infectóloga. Vamos a hablar de todo el rol, de todo lo que desempeña, todo el trabajo que desempeña esta fundación en favor de los pacientes quemados, que son es un área que es muy preocupante en República Dominicana, porque vemos con mucha frecuencia los pacientes quemados y no sabemos la gravedad, cuándo está muy grave, cuándo y cómo manipularlo en un caso de emergencia. Pero gracias a Dios que tenemos a estas dos especialistas en este día. Bienvenidas, qué bueno tenerlas aquí. Bienvenida, doctora Granados y doctora Valdés. Gracias, Saskia, por tu invitación a tu programa y darnos la oportunidad de nosotros poder compartir nuestras experiencias, que es en verdad la Fundación Provida del Paciente Quemado. Cuéntenos, doctora Granados, usted es la presidenta de la Fundación Provida del Paciente Quemado. ¿Nos puedes hablar de qué es, por ejemplo, y cuáles son los objetivos de la fundación, por favor? Bueno, la Fundación Provida Paciente Quemado se forma en el año 2006 y no es hasta el 2018 que nosotros logramos la incorporación. Esta fundación está creada básicamente por un grupo de profesionales que trabajan en la unidad de quemado Perefeor desde su fundación, y preocupados por la gran incidencia de quemaduras en el país y evidenciando que prácticamente todas esas quemaduras son prevenibles, fue que creamos esta fundación con el objetivo fundamental de llevar a la población lo que es la educación y también poder analizar una serie de factores de riesgo que son los que contribuyen a que el paciente tenga este tipo de eventos. Ese fue básicamente lo que nos motivó, ver el sufrimiento de estos pacientes, entender que la quemadura es un tipo de evento que no se puede considerar un accidente, ya que es prevenible en el 99% de los casos, y que producto de las quemaduras estos pacientes van a tener una larga hospitalización, una gran cantidad de cirugías a los que se tienen que someter, dolor, pérdida no solo de materiales, sino también muchos pacientes de esos tienen que sufrir amputaciones. Eso es muy frecuente en las quemaduras eléctricas. Las quemaduras dejan una discapacidad de por vida en muchos pacientes y tiene un costo muy elevado, ya que estos pacientes, después que son egresados de la unidad, necesitan un plan de rehabilitación, tanto física como laboral como psicológica, porque las heridas se pueden sanar, pero desde el punto de vista psicológico, estos pacientes quedan afectados durante el resto de su vida. Doctora Valdés, nos encantaría saber, en cuanto a los protocolos que implementa un médico a la hora de recibir un paciente quemado, ¿cuáles son esos protocolos que quizá mucha gente no conoce? Mira, el paciente quemado, como estaba comentando la doctora Granado, es un paciente muy complejo. Es un paciente que necesita entonces, tú tienes que manejar al paciente en el lugar, en el lugar donde ocurre el accidente. Pero luego también tú tienes que, entonces ya cuando es llevado al hospital, entonces viene lo que es el manejo médico de por sí. En verdad, lo primero es tú ofrecerle los primeros auxilios a los pacientes. Y no todos los pacientes en un momento determinado necesitan llegar a una unidad especializada, porque las quemaduras se clasifican en diferentes, severas, graves. Entonces,
En verdad, lo que nosotros queremos es que nuestra población conozca sobre la prevención de las quemaduras y qué se debe de hacer en los momentos que puedan ocurrir ese tipo de accidentes. En cuanto a los, por ejemplo, en la unidad, nosotros manejamos los pacientes, un equipo, como le dije, multidisciplinar, donde van, es un paciente que tiene que ser primero bien hidratado, bien ventilado, ver que está respirando de forma adecuada. Luego viene la parte de lo que es la hidratación del paciente, la nutrición del paciente, la ayuda a los que son los cirujanos. Y por último viene la parte donde voy yo, que es la parte de las infecciones, que viene siendo prácticamente la primera causa de muerte en estos pacientes, luego de que ellos pasan esa primera fase de resucitación o de manejo adecuado en cuanto a la hidratación y primeros auxilios que se refiere en ellos. Una de las preocupaciones que tenemos casi siempre de las personas que estamos preocupadas por esta situación de los pacientes quemados es que a veces queremos y recurrimos rápidamente cuando vemos un caso y queremos auxiliarlos, pero a veces de una forma inadecuada. ¿Están ustedes en la fundación quizás en disposición de adiestrar a las personas para que puedan manejar estos tipos de casos, como hace como la Cruz Roja, es cosa de poder, para que aprendan a manejar, en caso de ver un caso, no le vayan a hacer daño, quizás le provoquen daños peores? ¿Hay alguna, ustedes tienen en cuenta eso? ¿Ustedes ofrecen esos servicios? Bueno, nosotros como fundación hemos impartido charlas a líderes de comunidades, como es en María Auxiliadora, Consuelo. También el año pasado estuvimos trabajando con el Politécnico Juan Bosch, con los estudiantes de último término, dándole alguna charla de lo que es prevención primaria y secundaria, para que ellos en su programa que tienen que cumplir de las 60 horas de labor social, ellos pudieran dentro de su comunidad ser multiplicadores de esos conocimientos y de la misma forma también ellos enriquecerse con estos conocimientos y llevarlos a su entorno social. Porque es cierto, como usted dice, muchas veces tratando de ayudar, lo que creamos es más daño. Por ejemplo, hay una costumbre generalizada en la población de que al paciente eléctrico hay que cortarlo para sacarle la electricidad. Y nosotros hemos recibido en varias ocasiones pacientes donde las lesiones que se han provocado, ya sea por cuchillo, por machete, en miembros superiores e inferiores, ha lesionado tendones y nervios. Entonces, la manera de ayudar a un paciente con una quemadura eléctrica, eso entra mucho en lo que es ya la prevención secundaria, porque cuando hablamos de prevención primaria, es cuando estamos hablando de educar a la población, de motivar a la población para que cambie su comportamiento, muchas veces en conducta riesgosa. Pero ya cuando hablamos de prevención secundaria, es qué tenemos que hacer. Por ejemplo, en las quemaduras químicas, también eso es otra situación, que las personas tienden a buscar Coca-Cola, cerveza. Eso, la Asociación Americana de Quemadura, así como la Asociación Internacional de Quemadura, ha dicho que eso no se debe hacer. ¿Por qué? Porque se puede producir una reacción térmica que va a generar más calor y este calor puede aún profundizar más la quemadura. Lo más importante es irrigar al paciente hasta que pueda ser trasladado a un centro hospitalario para que se le den las atenciones iniciales. O sea, hemos trabajado ya en diferentes aspectos, hemos enviado comunicaciones a varias instituciones como es CONAPE, como es INAPI, que tienen que ver con esa población de más riesgo, como son los niños y los envejecientes, para tratar de ver cómo nosotros podemos llevar todo este tipo de charlas a las madres. Hoy en día tenemos una alta incidencia de madres muy jóvenes, que muchas veces con la misma juventud pueden desatender los cuidados de los niños y eso los puede conllevar a tener este tipo de eventos
que, como le decía anteriormente, son prevenibles prácticamente en el 99.9%. Es interesante ver cómo la responsabilidad social de la población trasciende lo que es las dos poblaciones vulnerables, los niños y los envejecientes. Cosa muy interesante porque son las personas que menos se pueden defender en caso de un siniestro. Dentro de esos programas que ustedes están implementando, ¿podríamos conocer en qué consisten esas charlas? Bueno, precisamente esas charlas van dirigidas a orientar a la población en los cuidados que deben de tener y en las diferentes etapas por las que pasan los niños, porque no es lo mismo el niño cuando comienza a gatear, que comienza a conocer su medio. Es importante que tengamos todo lo que son los enchufres en la casa tapados, porque los niños lo que tienden es, por curiosidad, a introducir muchas veces objetos cuando dejan cables aislados, a ponérselos en la boca para morderlos. Entonces, básicamente, en dependencia de la edad del niño, ya el niño cuando es un adolescente, la situación que se produce aquí con los volando chichigua, que también hemos tenido niños accidentados, adolescentes, cuando quedan atrapadas en lo que es el tendido eléctrico. Entonces, básicamente la orientación es esa, en las diferentes etapas de la niñez, cómo se pueden aparecer ese tipo de quemaduras y cómo podemos evitarla con una supervisión, porque lo más importante es la supervisión, la monitorización, modificar determinadas estructuras en el hogar que pudieran ser riesgosas, porque lamentablemente el mayor porcentaje de las quemaduras se producen dentro del hogar, que se supone que debe ser el lugar más seguro. Pero hay muchas situaciones que van desde la falta de supervisión, las condiciones socioeconómicas, el hacinamiento. Por eso en materia de prevención no solamente es educación, también tiene que haber legislación, también tiene que haber un compromiso de parte del gobierno, porque no hacemos nada educando si tampoco motivamos a la población a que cambie su comportamiento. Si desde el Estado no se legisla, por ejemplo, ¿cuántas explosiones en 5 años han habido en este país en relación a empresas que son dispensadoras del gas propano? Todo eso pudo haberse evitado con una monitorización, con seguridad, con observación, exigiendo que esas distribuidoras de gas cumplan con todos los requisitos de seguridad y que las personas también aprendan y cómo deben evitar este tipo de siniestros. Porque cuando usted escucha cómo ocurren esos accidentes, es incomprensible que las personas se queden en el sitio sabiendo que, o desconociendo, o creyendo que eso no va a pasar de ahí. El gas propano es algo que se difunde por el aire muy fácilmente. Hay una serie de medidas de prevención las cuales usted tiene que hacer y tomar de actuaciones para evitar este tipo de siniestros. Entonces, sobre la base de eso, es que nosotros, con el conocimiento previo ya y la experiencia de los años y escuchando cómo es que ocurren esos accidentes, nosotros podemos desarrollar esos programas. Pero no valen las campañas porque, digamos, hoy es 26 de octubre, se celebra el Día de la Prevención de las Quemaduras en Latinoamérica. Una campaña genera un ruido y en un tiempo se olvida. Tiene que ser un compromiso del gobierno central, del Ministerio de Salud Pública, para que puedan haber intervenciones en determinadas zonas donde ya usted puede identificar los factores de riesgo para una población específica. Eso es lo que estamos tratando de incentivar, que se vea la quemadura como lo que es un verdadero problema de salud a nivel nacional. Ahí va yo precisamente, doctora Valdés, cuando hablamos, la gente entiende como quemadura es quemarse con fuego o que se prendió el gas y todo, pero quiero que me definan lo que es una quemadura y los tipos de quemaduras que hay, porque oímos el tipo 4, el tipo 3,
pero nadie entiende nada de eso, porque estamos las quemaduras son las lesiones de la piel y tejido profundo, ¿verdad? Que son producidas cuando ellas se ponen en contacto con cierto que le llamamos escaldadura, puede ser por líquidos, que son las más frecuentes, como la doctora decía ahorita, en los extremos de las edades. Por ejemplo, los niños se ven muy frecuentemente las escaldaduras, por eso mismo entran a la cocina, está mal puesta la olla, ellos la agarran o mueven la estufa, le cae encima, muchas veces las madres están, por ejemplo, bebiendo café, el niño se derrama sobre el niño. Entonces esas son escaldaduras. Puede ser también por calor, por tipo flamas, que son muy frecuentes también en nuestro país. Principalmente la vemos en los tanques de gas. Como vamos conversando, y los diferentes existen, son más frecuentes ciertas quemaduras en diferentes etapas, en diferentes edades. La de gas, por ejemplo, pero sí la vemos en quién, en las mujeres, en los hombres, en esos tanques de gas que son mal manipulados, que están corroídos. Es una de las formas que los podemos ver. También son quemaduras, están los químicos. Los químicos que recientemente vimos el caso de esta jovencita que pasó, muchas veces son por agresiones. Cuando hablamos de legislar, tenemos que legislar no solamente en las envasadoras de gas, no solamente la manipulación de los combustibles. Tenemos que legislar también y dar sanciones ejemplarizadoras en ese tipo de agresión con químicos. Tenemos también las radiaciones que pueden producir algún tipo de quemadura y las eléctricas que también son muy frecuentes en nuestro país. Las eléctricas yo digo que son de las más devastadoras porque, como estaba diciendo la doctora, muchas veces los pacientes tienen que ser amputados y no solamente amputados de un brazo, a veces son de los dos brazos, a veces es una pierna, un brazo y una pierna. Entonces, son diferentes tipos de quemaduras que podemos ver los agentes que la pueden causar. Doctora, es interesante lo que menciona de la legislación, ya que la sociedad se ha visto muy sensible en el caso de esta jovencita que ha acontecido recientemente. Y hemos visto cómo la agresión se ha vuelto una costumbre para los agresores con esto del ácido. ¿Entiende usted que la regulación en la venta de estos químicos debe ser más severa porque en verdad los pacientes sufren daños muy graves? Leía en estos días en la prensa que probablemente el haber disminuido un tanto la supervisión de la venta del plomerito, que prácticamente yo diría que es el agente principal para poder realizar esta mezcla, es quizás lo que ha provocado que se sucedan estos casos. Pero todo eso también tenemos que verlo dentro de lo que es la violencia de género. También hay que trabajar en eso, en cuanto a la educación, en términos generales, porque ya eso es un problema bastante complejo, que como ya sabemos los feminicidios, porque eso es un acto prácticamente criminal. El que le lanza un ácido a una persona, sea una mujer o un hombre, a la cara, es con la intención de crear daño, de deformarlo. Entonces eso prácticamente es un acto criminal y como tal debe de aplicársele la ley con todo el peso, en este caso como si fuera como lo que es un acto criminal. Entonces, en cuanto a legislación de prohibición de la venta y del libre acceso a este tipo de productos, yo entiendo que sí, que se debe de legislar, que se debe de evitar que la población pueda tener un acceso libre a este tipo de químicos que definitivamente son extremadamente dañinos y agresivos para cualquier persona que ya sea por accidente o en este caso por la intención de hacer daño pudiera tener este acceso tan fácil a estos productos.
El tiempo siempre nos traiciona, es increíble, pero yo quisiera, sí, primero manifestarles que estamos a la orden de lo que es la Fundación Provida, del paciente al quemado, porque sabemos que la importancia que tiene para la población dominicana. Y aquí, precisamente, Hora de Testa para informar y para tratar de ver cómo uno previene muchas enfermedades y muchas condiciones que se presentan quizás por ignorancia. Y a la vez pongo también a la disposición de ustedes cualquier información o cápsula que ustedes quieran difundir a fin de educar a la población en el manejo de lo que es los pacientes quemados. Pero yo quisiera ya terminar, pero dándole unos minutitos al director de cámara, al director, que nos hicieran una conclusión, unas recomendaciones y dónde podemos nosotros llamar. Entiendo que es una fundación que requiere de mucho presupuesto para poder trabajar bien. Y me parece también como que nosotros no estamos colaborando como debiéramos. Entonces yo quisiera que nos dijeran esos últimos detalles de manera de que nosotros podamos contribuir con ustedes y aunar esfuerzos en favor de la población. Bueno, realmente nosotros hemos trabajado en búsqueda de recursos porque para poder desarrollar este tipo de programas y podernos desplazar y poder hacer esos tipos de trabajos, siempre van a hacer falta los recursos. También uno de los objetivos nuestros es poderle dar apoyo al paciente sobreviviente de quemadura. Muchas veces es preocupante ver pacientes de muy bajos recursos que han sufrido una amputación y no tienen acceso a una prótesis. Y uno de los objetivos también de la Fundación es tratar de ver cómo nosotros podemos crear una interrelación, ya sea a nivel nacional o internacional, donde estos pacientes puedan tener acceso a una prótesis, donde estos pacientes puedan recuperar su movilidad y eso los hará más independientes, porque vemos a veces pacientes que han sido amputados los miembros inferiores o un miembro superior y un miembro inferior, y esos pacientes prácticamente quedan discapacitados para el resto de su vida y entonces no tenemos los recursos, porque todo es costoso, no tenemos los recursos ni tenemos las vías para poder encaminar a este paciente para que ellos puedan conseguir una prótesis y puedan recuperar su libertad. La fundación, ahora mismo, cualquier persona que quiera comunicarse con nosotros de la fundación puede llamar a los teléfonos de la unidad de quemado, que es el 809-681-2750, y la doctora Valdés puede decir también el número de la fundación, de la oficina de la fundación, porque ahí siempre nos pueden contactar, ya sea a la doctora Valdés, que es la secretaria general de la fundación, como a mí, como a cualquier otro miembro de la fundación, en caso de que quieran hacer algún aporte o que también no necesiten que vayamos a su centro de trabajo a darles una charla de orientación, ya sea un centro de trabajo, ya sea una escuela, porque realmente estamos en la mejor disposición de brindar los conocimientos que tenemos a la población para tratar de disminuir este flagelo que realmente es un problema de salud a nivel nacional. Así es, así es. De verdad que agradecemos que nos hayan acompañado. La vamos a invitar de nuevo para seguir hablando de este proceso y también para concientizar a las personas de la importancia que es de saber todos los pormenores y cómo manejar. Vuelvo y les repito que está a disposición. Si necesitan espacio, pues aquí lo tienen sin ningún costo y como un aporte junto con ustedes a la población dominicana. Gracias a la doctora Dalia Granados, quien es gracias a ti, Saskia. Gracias, la presidenta de la fundación, y a la doctora Valdés, infectóloga. Cuéntenos. Gracias por permitirnos estar en su programa. Encantada. Gracias a ustedes por acompañarnos. Gracias. Sí. Señor director, vamos a la pausa. Farmacias Carol. Farmacias Carol presentó.